Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Vayan ustedes desempolvando los títulos universitarios, ¿no? Porque con el escándalo, si podríamos llamarlo de alguna manera, ¿no? Aunque hay que entender este término escándalo, porque al final a los dirigentes se les pide pues cierta ejemplaridad, ¿no? Y me estoy refiriendo, pues como no, a el caso de la semana, ¿no? Noelia Núñez, la ya exdiputada del Partido Popular, pues que falseó su currículum y que a falta de una carrera, pues no solo puso una, sino que puso incluso 3 ahí en algún currículum por ahí, en alguno de sus portales de transparencia, ¿no? Que tanto daño han hecho, pero realmente a esa ostentación de titulitis, y tanto bien pues han hecho, valga la redundancia, para la transparencia y para que el que quiera mentir pues se lo piense 2 veces. El tema es que cuando uno miente en esos casos, creo que pocas veces uno se plantea si de verdad le van a pillar, ¿no? Y al final yo creo que es otra de las consecuencias también de la titulitis, ¿no? Que adolece este mundo, en el cual pues hay tanto título, las universidades se han convertido en sí mismas en dispensadores de títulos, que en muchas ocasiones pues uno se plantea, o algunos se plantean, da igual que yo diga que he estudiado la carrera que sea, que seguramente no me pillen, ¿no? O quizá no me pillen. ¿Qué pasa? Que curiosamente, precisamente viendo estas noticias, uno se plantea o uno se pregunta cómo, queriendo mentir en tu currículum, das el paso de presentarte para un cargo público, ¿no? Es decir, das el paso de que te estén pues fiscalizando prácticamente cada gesto, cada mirada y cada movimiento. Y evidentemente, si te fiscalizan cada movimiento y cada insinuación, pues te van a fiscalizar también el currículum, ¿no? Sí que es verdad que aquí ha sido pues cuando ha saltado la liebre, una liebre que ha sido pillada por el ministro Óscar Puente. Me gustaría, por cierto, en este caso, pensar que el señor ministro hace cosas más útiles, además de mirar el currículum de los señores diputados. Porque si tiene que mirar el currículum de los 350 diputados, creo que tiene bastante tiempo libre. Mismamente, simplemente mirando el currículum de la señora Núñez, ya demuestra o ya pone de manifiesto que tiene bastante tiempo libre. Porque no quisiera yo presumir, ¿no? Siempre he sido muy crítico de esta gente que presume de que va muy liada, pero un servidor no tiene tiempo para mirar uno por uno a los diputados, ¿no? Ni siquiera a uno, por mera curiosidad. No es que no tenga tiempo, pero tengo otras cosas más importantes que hacer, como para ponerme a mirar las carreras que tiene uno y otro diputado, ¿no? Entonces me resulta curioso, espero, por cierto, que haya sido en su descanso paternal, en su permiso de paternidad, que un ministro, y no de un ministerio banadí como podría ser el de Ciencia de Diana Morán, pues se ponga a mirar el currículum que tenga la diputada de turno. Ese es otro tema, ¿no? Y ahí podríamos entrar a valorar los distintos tiempos en los que funciona la política, ¿no? Una política que, si bien es cierto, se ha puesto de relieve en el caso de Noelia Núñez, pues el hecho en sí de haber falseado su currículum, y muchos lo están utilizando incluso en la derecha como una especie de acicate o como una especie de lección contra el sanchismo, ¿no? Diciendo, mira, nuestra diputada comete errores y tiene la valentía de dimitir. Ya va siendo hora de que el señor Sánchez
y los sucesivos o todos aquellos que hayan mentido en su currículum, pues dimitan, ¿no? Aunque sí que es verdad que si nos pusiésemos así, habría que hacer también una perspectiva retrospectiva, ¿no? Porque al final, empezando por el señor Sánchez con su cum laude falsificado, presuntamente, con más citas que contenido propio, o el propio Pablo Casado en ese pacto de silencio, también tendrían que haber dimitido en su determinado momento, ¿no? Pero me gustaría centrarme, ¿no?, en el asunto, sobre todo en los políticos de la Comunidad Valenciana a los que les afecta esto. Se ha hablado mucho de Pilar Bernabé, pero es que seguro que si empezamos a rascar, me viene a la mente una concejal en concreto, que bueno, por cierto, ahora es diputada nacional, que iba diciendo por ahí que era médico y luego resulta que no terminó la carrera. Habrá muchos casos así, pero lo que pone de manifiesto episodios como ese, más allá de la carrera que tenga uno y otro, ¿no? Se está hablando, pues también, como digo, de Pilar Bernabé y de otros dirigentes valencianos. Habría que plantearse qué políticos tenemos, si no lo sabemos ya, ¿no? Qué dirigentes tenemos que llevan toda la vida cuyo único mérito, cuya única experiencia se basa en haber medrado en un partido político, ¿no? Esto le pasa también, por cierto, por mucha carrera que tenga, a la nueva portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, ¿no? Y ya ni hablamos de Pachi López, por ejemplo, ¿no? Otro que, por cierto, también parece ser, presuntamente, que no terminó la carrera, ¿eh? Incluso él, en alguna ocasión, aunque ahora diga lo contrario, llegó a reconocer pues que se dejó los estudios como consecuencia de haberse involucrado mucho en la vida política, copiando, por cierto, el argumento de la señora Noelia Núñez, ¿no? Habría que plantearse si tenemos a los mejores en política, sin tener ningún tipo de experiencia laboral más allá de ocupar un escaño, un cargo determinado, ¿no? Pero parece que haremos la vista gorda y nos quedaremos simplemente en la ejemplaridad o la supuesta ejemplaridad de la señora Núñez por dimitir. Evidentemente, en un país como España, donde parece, y no quiero ser redundante con esta frase, que dimitir es un apellido, un nombre ruso, pero deberíamos exigir más, ¿no? Exigir más y que nuestra clase política no se base simplemente en que los partidos sean una escuela de colocación, ¿no? Y que haya gente que sin ningún tipo de experiencia laboral sea la que toma las decisiones más importantes, más si cabe, que en el sector privado, porque las decisiones del sector privado repercuten en menor medida, pero las decisiones del sector público, las del legislador, repercuten de forma directa en el bienestar de los ciudadanos. Más allá de los currículum adornados, deberíamos quedarnos con qué han hecho nuestros políticos, más allá de estar sentados en uno u otro escaño. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de cabecera, Pinchon & Co, para traer un libro importante, dadas las circunstancias, dada que se vuelve a hablar otra vez del asunto de la meritocracia y de enlazar la meritocracia con los títulos universitarios, ¿no? Aunque sí que es verdad que en este caso lo que se está condenando es la mentira, pero también se abre un poco la veda de una costumbre, quizá equivocada en España, de equiparar valor añadido de la persona en función del título universitario que tenga o de la cantidad de másters que tenga. Vemos todavía anclados en otros tiempos en los que, como he dicho al principio del editorial,
las universidades no eran dispensadoras de títulos, sino que había de verdad pues un mérito, una meritocracia, o los títulos universitarios no había tan en demasía. Y eso lo que hacía es que de verdad hubiese una excelencia. Y sin ánimo de enrollarme, yendo al grano, el libro que traemos es de un filósofo por antonomasia, del filósofo más famoso del mundo, J. Sandel, que nos trae La tiranía del mérito y habla aquí del bien común, ¿no? Y habla de, precisamente, valga la redundancia del título, pues como en las sociedades actuales, pero sobre todo en las occidentales, estamos obsesionados con una meritocracia que en ocasiones no es así, porque normalmente tendemos a pensar que precisamente los que están en política es porque se lo merecen, porque están ahí, porque son legisladores, porque son mejores que los demás. Y sin embargo, como pueden ver, en ocasiones no es oro todo lo que reluce. Y también, por otro lado, deberíamos dejar también de señalar el criterio por el título universitario que tenga cada persona, porque más allá de todo ello habría que preguntarse qué saben hacer muchos de los políticos, por mucha carrera que tengan, más allá de apretar un botón o más allá de darse paseos por el pequeño Madrid del poder, como diría Javier Cercas. También, hablando precisamente de esta universidad, de la universidad, del aula magna, en la sección Ilustres Olvidados sería interesante pues hacer referencia a el arzobispo Fernando Loaces, que fue uno de los grandes fundadores y de los precursores de la Universidad de Alicante. Sin su figura, sin su calado y sin la importancia que le dio a la institución, quizá no habría sido posible poner la primera piedra, porque precisamente esas decisiones de los idealistas es lo que hace que las instituciones universitarias sigan teniendo prestigio. Y precisamente ese idealismo es el que en ocasiones en las universidades o en las instituciones académicas se haya perdido esa excelencia y ese mérito que precisamente hace falta. Muchísimas gracias por escucharnos en este breve capítulo de hoy. Sean buenos, sean felices y un abrazo muy fuerte.